Esta se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, le hicimos la espera a Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salobreña, la UNES. Ya está aquí con nosotros, viene de otra entrevista, ha estado muy activo, trabajando con comunidades, en monitoreo, tomando datos. Ha estado en el territorio, ¿verdad? Y precisamente por eso lo hemos invitado nuevamente a estar con nosotros a Luis González, porque a través de la UNES, pues, hacen estudios precisamente medioambientales. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, siempre es un gusto, Ana Verónica y Tony, un gusto estar acá y poder compartir cómo está la situación ambiental con esto de las lluvias y cómo está afectando a las comunidades. ¿Y cómo está afectando a las comunidades, Luis? ¿A dónde has andado? Ajá. Pues creo que primero decir que todo el territorio nacional, es decir, el 89% del territorio es vulnerable y nos pone en riesgo al 95% de la población. Entonces hay una afectación común pero diferenciada. Y todo lo que es la zona costero-marina del país es la que ha sido más impactada, es decir, toda la zona de Aguachapán, Sonsonate, en el oriente del país por San Miguel, La Unión, esas zonas es la que más ha golpeado el tema del fenómeno de estas lluvias y obviamente una afectación inmediata que tiene que ver con daños en infraestructura, es decir, las calles, las casas, todo lo que es el sistema eléctrico y la distribución de agua, pero también va a haber un impacto posterior porque en este momento también todo el tema de cultivos, la pesca que se desarrolla en esa zona no se ha podido hacer. Entonces hay que ponerle atención al tema alimentario después del fenómeno, cuando ya pasen algunos días y cómo se le puede apoyar a estas personas con todo el tema alimentario, con todo el tema de salud, vivienda, ropa, porque obviamente el impacto ha sido fuerte. Ahora, este es un fenómeno de la naturaleza. Sí, hay que decir, bueno, aquí hay con el tema de gestión de riesgo se hablan de dos elementos. Hay amenazas que son ocasionadas por fenómenos de origen natural, humano o mixto que nos puedan poner en peligro. Eso no lo podemos controlar. Obviamente estas amenazas de origen natural se pueden ver exacerbadas por el cambio climático, más que todo en los eventos hidrometeorológicos, pero eso se combina o se suma a factores de vulnerabilidad que ya están presentes en el territorio. La vulnerabilidad puede ser educativa, en salud, en infraestructura, en el tema ambiental, en el tema de conectividad, en el tema alimentario. Entonces la vulnerabilidad son condiciones que nos ponen en fragilidad o en debilidad frente a la amenaza. Cuando sumas las dos, amenaza y vulnerabilidad, tenemos el riesgo de desastre. Entonces, en la medida que podamos reducir la amenaza y reducir la vulnerabilidad, el riesgo de desastre va a ser bajo. Pero si la amenaza es alta y la vulnerabilidad es alta, tenés un desastre claro. Entonces, hay comunidades que son muy vulnerables porque están muy cerca de la costa, porque su vivienda es de cartón o es de madera, es de lámina, porque no tienen acceso a calles o a sistemas de salud de manera inmediata, porque están incomunicadas, porque la calle es muy baja o es de tierra. Entonces, efectivamente, hay comunidades que son más débiles para enfrentar. Y también está en esto de las vulnerabilidades ambientales. Somos un país muy deforestado, muy impermeabilizado por mucho cemento, entonces cuando llueve tan intensamente, el agua no se infiltra porque no hay bosque y ante el cemento pues corre causando inundaciones, causando derrumbes, lahares y pues genera situaciones de riesgo de desastre. Y aquí esto yo le agregaría, Luis, también el tema que conversábamos hace un momento antes de ir al aire, la cantidad de familias en El Salvador que viven en lugares no aptos para una vivienda. Me refiero, por ejemplo, a la gente que vive en las quebradas. O sea, ahí no deberían de ser lugares de habitación. Claro, claro, y creo que efectivamente somos mucha población, bueno, más de 310 personas por kilómetro cuadrado en un país pequeño. Entonces, a veces la falta de opción de una vivienda adecuada obliga a que gente viva en zonas de derrumbe, en zonas de inundación, en zonas donde efectivamente se exponen y se ponen en más vulnerabilidad frente a estas amenazas de origen natural. Lo ideal sería que no vivan ahí. Lo que pasa es que es como complicado decir a la gente, mire, se van a salir cuando siempre han vivido ahí, no tienen dónde irse. Y porque hablábamos fuera del aire la necesidad de que hayan opciones de vivienda adecuada, digna, segura, pero también accesible a los ingresos de muchas familias que habitan en zonas de riesgo. Eso también puede ser una medida preventiva, una medida futuro de cómo estas personas que habitan cerca de los ríos, por ejemplo, pues viven en un lugar seguro y se podría, en esa zona donde actualmente habitan, pues reforestar para tener un bosque de galería que prevenga inundaciones, por ejemplo.
por ejemplo, Por ¿verdad? ejemplo, son como acciones preventivas a futuro. A futuro. Y lo otro, Luis, son la gente que vive en la orilla, o sea, que, a ver, es que no viven a la orilla frente al mar, viven en la playa. Y Sí. poníamos el caso de, yo te decía, el caso de esta playa, el Majagual. Ah, bueno. Tú vas al Majagual, por ejemplo, tú andas caminando y las ramadas están en la playa, no están en tierra firme. Claro, que no debería ser. Y que no debería ser, pues, porque pues si estás en la playa, ya se sabe que si estás en la playa, cuando se viene la marejada, pues se lleva todo eso. Claro, y que es terreno público. Desde el punto de más alta marea, 200 metros es terreno público, que no deberían haber construcciones privadas ahí, pero ante la falta de vivienda la gente habita, ¿verdad? Y entonces efectivamente se expone a estos eventos climáticos que nos golpean por el océano y pues lo que nos lleva a tener más de 2.500 personas en este momento albergadas, en más de 79 albergues a nivel nacional, bueno, que tengamos tristemente 12 fallecidos, daños en infraestructura, en cultivos y todo lo que ha ocurrido en estos 5 días desde que se decretó la emergencia y que esperemos que no se siga agravando esta situación. Luis, se están cumpliendo los pronósticos de que terminó el niño, viene la niña y apenas llevamos 5 días de niña y mirémonos cómo estamos. Sí, se están cumpliendo. Efectivamente se dijo de que lo caliente del océano Atlántico estaba disminuyendo un poco, y perdón, del Pacífico, y está aumentando la temperatura en el Atlántico, lo que iba a generar más eventos climáticos extremos, huracanes, tormentas tropicales, que ya tenemos la primera, que es la tormenta Alberto en las costas de México. Eso obviamente tira humedad y con los fenómenos que teníamos de baja presión acá frente a las costas salvadoreñas y guatemaltecas, nos ha generado esta situación tan atemporalada que ni siquiera, o sea, no es una tormenta tropical, es una depresión, es decir, una baja presión que nos provoca lluvias. Y también hablábamos fuera del aire de que en 5 días son un poco más de 400 milímetros de lluvia que nos han llevado a esta situación tan complicada. Pero ni siquiera es lo peor que como país hemos vivido. Llovió mucho más para el Mitch o para la tormenta tropical 12E, que fue en el 2011. La depresión tropical. Depresión tropical 12E, Ujú, ujú. que fueron 10 días y que llovieron 1.500 milímetros, o sea, mucho más que ahora. Obviamente tenemos condiciones de más vulnerabilidad porque tal vez estamos más deforestados, entre otros elementos, pero es decir, pueden haber más fenómenos más fuertes en lo que resta del invierno. O sea, esperemos que no, pero según los pronósticos se estaba hablando de que íbamos en este periodo invernal, se iban a esperar más eventos climáticos extremos y se hablaba de 5 fenómenos muy intensos, que podían ser huracanes de categoría 1 para arriba, ¿verdad? Entonces, esperemos que no, pero sería importante que nos estemos preparando para esto, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista, digamos, ya de prevención, tener como bien articulado todo el sistema de protección civil, prevención y mitigación de desastres a nivel nacional, departamental, municipal y local, que hoy con el cambio de municipios habría que ver cómo funciona, porque va a tener un territorio más amplio, con menos recursos, porque no tenemos FODES. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar para poder responder a las emergencias de las comunidades? Con todo el tema de albergues, con todo el tema de alimentación de los albergues, el tema de alerta temprana, seguridad, primeros auxilios, todo lo que implica el tema de la atención de la emergencia o el desastre, y que esto funcione con el fin de salvar vidas. Bueno, ayer conversábamos con el director nacional de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y decía pues que todo el sistema está activo y si no mal recuerdo, esto fue de por ahí del jueves, miércoles, jueves de la semana pasada, que incluso se decretó el asueto por clases, ¿verdad? El día martes y miércoles. ¿Cómo has visto toda esta respuesta que se han dado a través de las diferentes instituciones? Entiendo que hoy ya se está sumando también empresa privada. Ayer veía una recolección de ayuda de parte de la Cámara de Comercio junto con otras instituciones precisamente para apoyar a todas estas familias, porque lo que pasa siempre, Luis, hay familias que lo pierden todo. O sea, que salen con lo que andan puesto y perdieron todo. Pues yo creo que el tema reactivo ha funcionado bien, es decir, ha habido una respuesta al fenómeno, ha habido toda esta activación de albergues, la declaratoria de emergencia. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es en el tema de prevención, y eso pasa, y es tarea de todos y todas, ¿verdad? En el tema de prevención, cómo se generan condiciones de seguridad a nivel comunitario para que estos fenómenos golpeen menos.
Y también lo hablábamos previo a la entrevista con esto del plástico, de los residuos. En las ciudades, en la medida de que no se regula el tema de residuos, pues todo lo que son los tragantes se tapan y hay inundaciones. Pues una medida preventiva es que esto no ocurra. Una medida preventiva es que de las 4.000 toneladas que se generan diarias de desechos, todo fuera a parar a una disposición final adecuada. Pero hoy por hoy un 20% se quedan ahí, en las calles, en el ecosistema, en las quebradas. Entonces, ante un fenómeno como este de tanta lluvia, todos estos residuos, toda esta mal llamada basura, plástico, papel, a veces también desechos orgánicos, es arrastrado por la lluvia a los drenajes naturales, quebradas, ríos, y llega al océano, ocasionando situaciones como lo que ha ocurrido en Metalío y en Acajutla, que hay 300 toneladas de residuos en la costa, afectando toda la población de esa zona. Ayer veía también imágenes de la Costa del Sol, no sé si tienes información al respecto, veía imágenes que también así de cantidad de basura en la playa en la zona de la Costa Pero del es que Sol. es una playa de basura. Es Sí, una sí, sí, playa así de se mira basura. en la costa, esto no había visto. Yo había visto la de Metalío y Acajutla, que efectivamente no hay playa, es basura, ¿verdad? Y en ese sentido, una acción preventiva sería regular esto, ¿no? Cómo se regulan los plásticos de un solo uso, cómo se prohíben, o cómo efectivamente se busca que haya una disposición final adecuada, una reducción, un reciclaje de esto. Ese es un ejemplo del tema preventivo. Entonces, eso tendría que fortalecerse. Ahora, en el tema de respuesta, yo creo que ha sido eficiente. Efectivamente, hay cosas que mejorar. Yo señalo, o sea, hemos tenido 12 familias que han sido impactadas por víctimas mortales. El Observatorio Ambiental genera información. Teníamos información de que iba a llover y llover bastante. Entonces, ¿cómo esta información llega hasta los comités municipales y los comités locales para que esa gente que vive en zonas de riesgo salga a un albergue? Debería de mejorarse. Porque esas 12 personas no tendrían que haber fallecido si se los hubiera sacado de sus viviendas a tiempo. No, También, no todos No son todas, producto ajá. de... Hay un caso fortuito sí, sí, sí. de un rayo, un árbol que cae. Y que cae un Hay carro. otro accidente donde había un árbol enfrente y chocan. Es decir, no todo es porque no abandonaron. Claro. Exacto. Y Y también hay que el decirlo. señor que se metió en Metalío a Un la señor, playa, por ejemplo, eso fue Sí, sin imprudencia. prudencia. Ajá. También hay que decirlo que hay familias que le llegan a querer sacar de sus viviendas para llevarlos a un albergue y tampoco quieren salir. Y eso también tiene que ver con la vulnerabilidad cultural. Estamos muy arraigados a la vivienda, a nuestras cosas, que hay que decirlo que son importantes, pero tenemos que valorar más la vida. Entonces, si llegan las autoridades a decirme, miren, tiene que salir porque el río está aumentando, pues hay que salir. Entonces hay que tener como esas condiciones para salir rápido, obedecer a las autoridades o en algún momento salir por previo de que las autoridades lleguen. Yo miro que el río está subiendo mucho, pues yo me voy a buscar un lugar seguro, o sea, me voy a autosalvar en ese sentido para evitar un desastre, ¿verdad? Un desastre para mi familia. Pero también tenemos que mejorar condiciones en ese sentido a la población de que tengan en cuenta la magnitud del riesgo que están viviendo para que tomen medidas para autoprotegerse. Construcción, tú mencionabas, pues sí, la construcción ha aumentado en el país, se impermeabilizan zonas. eh, ¿Tendrá que cambiar las regulaciones al respecto, Luis? O sea, de manera que en realidad se cumplan. Entiendo yo que por cada no sé cuántos metros cuadrados tenés que dejar tantas áreas de zona verde, pero aquí eso entiendo yo que no se cumple. Sí, a veces ocurre con el tema de las construcciones en general, de que muchas se desarrollan sin todos los permisos o sin todos los trámites previos, es decir, no se hace consulta pública, no hay permiso ambiental y a veces solo con el permiso de la municipalidad se empiezan a hacer las acciones. Entonces no se puede monitorear adecuadamente esto de las zonas verdes o también si hay una zona de riesgo, cómo evitarlo. Un ejemplo, las colinas, vea, cuando fueron los terremotos ya se había catalogado que la zona era de riesgo y que podía haber un derrumbe, pero igual se construyeron ahí, vea. Entonces, obviamente, cuando tembló en el 2001 hubo un desastre. Entonces es importante hacer todos los estudios técnicos para determinar dónde se puede construir y dónde no. Pero también hoy con el cambio climático, cómo se van exacerbando este tipo de fenómenos climáticos o otro tipo de fenómenos que nos puedan poner en peligro, también se habla del tema de construcciones climáticamente inteligentes o con tecnología más eficiente. Por ejemplo, hoy hay tipos de concretos que permiten la infiltración de agua para que no se generen estas inundaciones. O, por ejemplo, las construcciones bioclimáticas que permiten una circulación adecuada de aire para que
que uno no sufra tanto de calor como estuvimos hasta hace algunos días con mucho calor previo a las lluvias. Entonces, ¿cómo se puede ir innovando en esto? Pero también con esto de hoy, lo que ocurre esto de las inundaciones por la impermeabilización del suelo, también está esto de sembrar agua. Hay digamos, varios países que tienen esta lógica de pozos de infiltración en las ciudades, zonas donde pueda, digamos, llegar la escorrentía del agua y que poco a poco se vaya infiltrando. Lo tiene Japón, lo tiene Alemania. Y también en las zonas rurales, cómo se hace drenajes que puedan desviar el agua de zonas con más viviendas a zonas de cultivos para que esta agua se pueda aprovechar. También creo que hay que trabajar mucho el tema de los reservorios de agua lluvia. Como Están en las, construyendo en Chalatenango, ¿era, compañero? En Chalatenango, unos Chalatenango reservorios. están haciendo unos reservorios, por ejemplo. Entiendo que la Autoridad Salvadoreña del Agua, junto con otras instituciones, está claro, trabajando. son Porque eso de los positivas. reservorios, Luis, lo venimos escuchando, Tony, hace 30 años, creo yo. Ajá. Y es positivo, y hay países que lo han desarrollado más que nosotros. Ahora, lo ideal fuera que tuviéramos un ecosistema tan sano, con una cantidad adecuada de árboles que permitieran la infiltración de agua lluvia. Entonces, llueve y una cantidad se infiltra para que en verano tengamos agua suficiente en los acuíferos y en el manto freático para las necesidades. Pero se ha deforestado demasiado, entonces hay que reforestar, hay que restaurar, pero en lo que se hace eso, creo que es importante de que se aproveche el agua lluvia con reservorios. Entonces, por ejemplo, no me pongo a pensar una industria que tenga muchos techos, pues recolecta esta agua en depósitos, puede ser en cisternas o puede ser de esos depósitos de plástico, que pueda servir para actividades propias de su industria. En algún momento, incluso desde un punto de vista económico, pues va a haber un ahorro en el uso de agua y debería irse fortaleciendo esto de utilizar o resguardar el agua lluvia para momentos que no se tiene agua. También hay familias que yo estoy mucho en Chalatenango, pero también en el oriente del país tendría que promoverse más esto, es decir, ya hay más tecnología para hacerlo más eficientemente, es ya más económico, y que esto vaya a la par con medidas de restauración de ecosistemas que permitan la infiltración del agua lluvia para que ese tipo de fenómenos no sean tan graves. ¿Qué información tiene sobre el tema de cultivos? Fíjate que en las zonas que trabajamos, o sea, en la zona de Aguachapán Sur, la afectación ha sido total. Hay que decirlo de que en el caso del cultivo de maíz, porque el frijol todavía no se ha sembrado después de agosto, hay zonas que se ha afectado más que otros, hay unos que están completamente anegados. Todavía en el último reporte que tuvimos para el día martes, o sea, los cultivos estaban ahí. Lo que decían nuestros agrónomos es de que había que poner la atención después al tema de hongos o enfermedades que estén vinculadas a la mucha lluvia y tomar medidas paliativas. El punto es que el agua todavía no se ha detenido. Entonces no sabemos, según las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente, va a seguir lloviendo este fin de semana. Esperemos ya que la próxima semana ya haya sol y esto permita de que los suelos tan anegados pues empiece a disminuir la saturación de agua y que el cultivo sobreviva de maíz. Entonces, obviamente va a haber una pérdida de calidad y en cantidad por esta lluvia, pero esperemos que se recupere el maíz. Pero en el caso de hortalizas, sí ha habido pérdida. La gente con la que trabajamos, que tiene tomate, chile, cebollín, cebolla, dice que el agua lo ha arruinado, esta cantidad de agua que ha caído. Entonces también eso hay que preverlo de cara a los próximos meses en el tema de seguridad alimentaria. Así como viene este invierno, porque ahorita había leído que ahorita las siembras del maíz principalmente fueron los que sembraron en mayo, ¿verdad? Después de estas tormentas, entonces, ¿en qué momento deberán sembrar los agricultores? Buena pregunta. Fíjate que con esto del cambio climático y la variabilidad climática no se sabe. Hay mucha gente que yo escucho que dice, o sea, más expertos en el tema agronómico, que lo ideal hubiera sido empezar a sembrar a mediados de junio. Pero no estoy tan seguro con esto. Bueno, está la semilla sin germinar y esta cantidad de agua se lo hubiera lavado. Eh, yo creo que en eso también hay que ocupar mucho lo de prueba y error. Hay mucha gente, por ejemplo, que ante la mucha lluvia, cuando hay previsión de mucha lluvia, siembra en donde hay desnivel, porque ahí no se afecta tanto el cultivo. Cuando hay mucha lluvia, es decir, el agua corre a la parte baja. Este es el sistema de terrazas. Sí, sí. Ajá. Entonces, donde hay algún tipo de desnivel, se siembra y eso hace de que no haya acumulación de agua. Y cuando hay sequía, en lo plano, porque es donde se acumula, digamos, la mayor humedad.
Entonces, yo creo que lo adecuado ante la variabilidad climática y el aumento de los impactos del cambio climático es la diversificación agrícola. Entonces, uno es sembrar parte en lo plano y parte en zonas con desnivel para si hay sequía, pues se me da lo que esté en la parte baja y si hay mucha agua, lo que tengo en la parte alta. Pero también lo otro, en esto de la diversificación, no solo sembrar 2 o 3 cosas. De manera de que si llueve o no llueve y pierdo esos 3 productos, pues ya no como, sino que sembrar varias cosas. Es decir, por ejemplo, ante la mucha lluvia se da bien el arroz. Entonces, bueno, sembrar arroz, chaya, papa, malanga, maíz, frijol, yuca. ¿Qué es la chaya? La chaya es una planta, es como una hoja que tiene propiedades muy buenas a nivel nutritivo. Se puede hacer en arroz, en fresco. Ah, sí, Como sí. una hoja verde. Que Está tiene grande. mucha proteína, Sí, ¿verdad? sí, La proteína. chaya. Ajá. Ujú. Entonces, también tener árboles de ujuste, que también es una semilla que tiene propiedades muy parecidas a la soya. Se puede hacer de varias formas. Ahí también está en el occidente del país. Y también trabajar el tema cultural, porque hay mucha gente que esta diversificación de productos no los consume porque los vincula a la pobreza. Yo he escuchado gente que dice, no, yo no como juste porque el juste es comida de pobres, porque lo vincula mucho a la pérdida de maíz cuando hay sequía. Entonces, no les gusta y sabe muy bien el juste. O sea, ahí está un festival acá por Izalco. Y no aquí todos comemos frijoles, pues. Sí, ¿Qué más entonces, popular que los frijoles? o el tema, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el frijol negro porque dice, no, no me gusta. Y Me tiene gusta el hasta frijol rojo. nos gusta el frijol rojo, pero si no hay frijol rojo hay que comer también frijol negro. Entonces, el punto es diversificar Y cuando van a para tener Guatemala, que allá solo hay solo frijol sí. negro, ¡ay, qué rico los frijoles de A Guatemala! mí me gustan mucho los frijoles, pero hay gente que culturalmente no le gusta, ¿ve? Entonces, creo que hay que también trabajar esa parte y diversificar de manera, diversificar agrícolamente para tener cosas que poder, opciones para comer en el momento de que hay un fenómeno como este. Y el que cultiva, el que siembra, ¿qué tanto conoce de esto? En base a la experiencia que ustedes tienen, ya mencionabas comunidades en Aguachapán, ¿con qué otras trabajan? También en Sonsonate, en Aguachapuanzú y en Sonsonate, sí, sí conocen, pero también, o sea, y muchos tienen diversificación agrícola, o sea, tienen algunos productos que no son comunes de la canasta básica alimentaria, pero también hay que decirlo que cuando un fenómeno pasa de cierto punto, ya no se puede hablar de poder enfrentarlo, sino que de pérdida, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de adaptación al cambio climático, uno puede buscar adaptarse, pero en algún momento la cantidad de lluvia, la cantidad de sequía rebasa lo que La uno... naturaleza es más fuerte Exactamente, que entonces lo que uno tiene previsto. entonces, en lenguaje climático se habla de daños y pérdidas, cuando ya no podemos enfrentar el fenómeno y nos golpea. Y eso ha ocurrido. Y también en algunas comunidades también hay que decir de que falta fortalecer más eso. Por ejemplo, a mucha gente no le gusta la soya. La soya tiene muchas propiedades, se puede hacer de varias formas, para hacer un montón de tipos de alimentos, pero hay muchas comunidades que igual no. Culturalmente hay que trabajar para que puedan consumir la soya porque están muy acostumbradas al maíz y el frijol. Entonces, es parte del trabajo que tienen que hacerse y creo que es un trabajo con una visión a futuro. Trabajo para todo, ¿verdad? Sí, todos, y creo que en esto de la crisis climática y en fenómenos como los de estos días, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y también eso también ya lo dice la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Todos tenemos responsabilidad y que tenemos que accionar en estos momentos apoyando a las comunidades, apoyando al vecino, apoyando con brindar información si es que la tenemos, de manera de ponernos en seguridad o protegernos todos y todas. Hablando de solidaridad, aquí está Brenda de Gracias que nos dice que demos a conocer centros de acopio de ayuda. Yo tengo un emprendimiento de ropa para bebés. Todo lo que es lencería para bebés, quiero donar pañales, edredoncitos para que envuelvan a los niños, frazaditas. ¿Dónde puedo llevarlos? Yo le digo que tiene que llevarlos a algún albergue. Lo bueno sería también, Brenda, es saber a dónde vives para localizar algún albergue que te quede cerca y así puedas llevar, porque en todos los albergues hay niños. Sí, Ahí sí. vemos las imágenes que el niño es de lo que abunda. Pero yo le recomendaría de que se meta a la página de Protección Civil. Ahí aparecen los albergues, los 79 albergues que hay. Bueno, en Aguachapán hay 9 albergues, Cabañas 3. Esa puede ser uno, llevarlos a los albergues. Pero si está muy lejos de los albergues, también, bueno, la Cruz Roja, Comando de Salvamento, en las municipalidades, porque son parte del sistema de Del protección sistema. civil. Ujú. Entonces pueden ser como tal vez más cercanos para que ella pueda llevar su ayuda. Muy, muy buena idea, muy buena idea. No deja de llover, estoy en el cantón San José Cortés del distrito de Ciudad Delgado, nos dice aquí el amigo Juan Carlos Amaya, y no deja de llover. Aquí Boris mandó un audio a las 8:20.
Me imagino que será A ver. algún reporte de la situación del clima. Emerson, acá en la carretera de Oro, casi a la altura, como unas 4 o 5 cuadras de la Ciudadela. Una rastra se acaba de llevar como 5 o 6 carros aproximadamente. Es ¿Será el un mismo? caos. Y yendo para Soyapango. Era El mismo. el de la carretera de Oro, sí. Ah, Al lo- final terminaron siendo 6 vehículos No, involucrados. No hay personas lesionadas, solo son daños materiales en este accidente. Brenda, el número de la Dirección General de Protección Civil es el 2281-0888. Ahí la van a guiar. también. 2281-0888. Ujú, ok, ahí también, ahí nos contás. Decía, yo había escuchado, yo vi un video de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que también, si te metes en las páginas de ellos, tendrán información a dónde están recogiendo. Hola chicos, muy buenos días. Aquí en Huizúcar no para de llover. Toda la noche ha llovido y continúa lloviendo, nos dice Brenda. La verdad que esta situación, Luis, ayer decía Medio Ambiente, jueves y viernes iban a ser otra vez días muy lluviosos. Sí, y yo creo que aquí la recomendación tiene que ser de que estemos pendientes de los medios de comunicación, de la información que esté dando de manera oficial las autoridades y aquella población que vive en zonas de riesgo, que si miran de que está complicado, pues se autoalberguen, busquen el albergue más cercano y pues O evacúen. de un familiar. Claro, o un familiar, también hay iglesias que han puesto, digamos, centros escolares como para albergue, entonces que no esperen a que lleguen las autoridades a sacarlos. Si ellos miran que el peligro está cerca, pues que busquen evacuar. Esto es importante. Y pues a la población en general poder colaborar en estas situaciones, ¿verdad? En alguna gente algunas empresas, industrias que puedan hacer teletrabajo, pues digamos, poner en seguridad a sus colaboradores. Yo creo que de nuevo, todos y todas estamos llamados a aportar nuestro granito de maíz en este trabajo de prevención, en este trabajo de enfrentar los riesgos de desastres y en este momento que tristemente está pasando el país. Ok, hemos hablado entonces de cultivos, hemos hablado de zonas vulnerables, otras zonas además de las quebradas, Luis, que podrían considerarse como zonas vulnerables, aquellas zonas, por ejemplo, que ya sabemos que siempre se inundan, pero todavía hay gente que sigue viviendo en esas zonas. Sí, o también la zona donde hay pendientes. Es decir, también recordemos que con la mucha lluvia y la saturación de agua en los suelos, también es muy común esto de derrumbes olares. Y ahí todo lo que es la zona panorámica del lago de Ilopango, La ruta la ruta panorámica. Ujú. panorámica, todo lo que es esta parte de Santiago Texacuangos, todo lo que es en el departamento de La Paz, hay muchas zonas de derrumbes, pero también en el norte del país, en Chalatenango. Entonces, de nuevo, ahí hay gente que habita y hay personas que saben que habitan en zonas de riesgos. Ahí es tener actualizado su mapa de riesgos y partiendo y lo decíamos con otras personas analizando este tema, hay una memoria histórica de lo que ha ocurrido en el pasado y la gente sabe que con tantos días lloviendo, pues hay peligro que ciertas zonas se pueda derrumbar. Entonces, con esa información es de tomar decisiones. Obviamente hay comunidades que están más organizadas, tienen su comité de riesgo, su comité de protección civil. El sistema de alerta temprana, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ellos saben de que con tantos milímetros de lluvia que alerten las autoridades, algo puede pasar. Entonces, tomar medidas, ¿vea? Y no esperar a que ocurra un siniestro para empezar a accionar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ríos, la gente que vive cerca de quebradas, hasta, hay en algunos lugares hasta marcas, ¿vea? De que aquí está amarillo. Como lo del ¿vea? Arenal de Montserrat, Por ejemplo. En la Málaga, que has visto que hay ahora ¿qué sería esto? Como Ayer un sí, sistema de como alerta. sí, un sistema de Está alarma. pintado, Sí. está pintado. ¿verdad? Exactamente. Hasta Entonces, si llega el agua aquí, ya Ya dice, vámonos. salga ¿vea? corriendo. Ajá. Exactamente. Entonces, Sí. estar como pendiente de esto y actuar, ¿vea? No esperar a que haya un desastre. Creo que esto es importante. También en esto, un poco el tema de la precaución. Recordemos lo que ocurrió aquí en La Mala con este bus, con miembros de la iglesia Lin. Es decir, no exponernos. Si sabemos de que en una calle puede estar inundada, pues no pasar. Yo he visto muchos videos de gente tomando videos de repuntas en ríos, ¿vea? Entonces, pues se puede ver el fenómeno, pero no es lo más seguro, ¿vea?
Entonces creo como... Ya documentando. Documentando, que ahí exactamente. viene la repunta y se lo puede llevar al que está casi de grabando. frente, ¿ve? Ajá. Entonces va saliendo poco a poquito y entonces se puede ahogar, ¿vea? Entonces, O caer en una piedra, deslizarse. claro, Ajá. entonces hay que llamar al sentido común de no ser víctimas de este tipo de fenómenos y obviamente a informarnos, estar organizados y en la medida de lo posible los que podamos apoyar, podamos brindar ayudas como la mía que escribía y poder apoyar a las comunidades más afectadas, pues invitar a la población de que no ha sido tan afectada a poder colaborar y poder apoyar. Y en la zona del Bajo Lempa sigue estando muy habitada. Claro, claro, y ahí hay el tema de cultivos, hay producción, hay mucho ganado. Yo entiendo de que las represas habían estado como que guardando agua para no hacer descargas, para no O avisan, ¿verdad? Para las avisan para descargas. descargas. Ajá. Y hay que decir que hoy por hoy la borda todavía sigue funcionando. Yo había escuchado de que no se le había dado completo mantenimiento y como que habían algunas personas que siempre llevaban al ganado a pastar en las bordas, porque ahí se genera, digamos, hierba, Pasto. pasto, y Ujú. entonces llegan al ganado y esto puede dañar las bordas. Entonces estaban como las autoridades vigilando de que eso no ocurriera, pero siempre, digamos, hay afectación en el Bajo Lempa, pero si digamos que la borda se dañara, si hubiera un desastre. Entonces esperemos que esto no ocurra, que la cantidad de agua que ha caído no llegara a provocar eso. Hoy no hemos llegado a niveles históricos como en el caso del Mitch, como en el caso de la 12E, y esperemos mantenernos ahí. ¿Cuánto dices que llovió en la 12? Más de 1.500 milímetros. 1.500, perdón, y vamos en 400 ahorita. 400. Hoy creo que un poco Pero más. fueron 1.500 en 10 días. y En 10 ahorita- días. Eran 400 ayer o antier, en 5 días. 400 milímetros. Entonces, que es bastante. Ya es bastante. sí. Entonces, imaginémonos, en eso del 2011 era 1,5 metros de agua por cada metro cuadrado de territorio. Fue desastroso, ¿verdad? Entonces, esperemos no llegar a estas cantidades históricas. O si llueve, digamos que se disperse el agua en el tiempo del invierno, porque el problema fue que más o menos esa cantidad de agua, 1.500 milímetros, es lo que cae en todo un año. 2000, dice el Ministerio Ajá, de Medio Ambiente. Ajá. entonces nos cayeron en 10 días. Entonces, que esa cantidad de agua caiga en 6 meses, en 8 meses no es problema, pero que no caiga tanta agua en poco tiempo. Eso creo que es lo que hay que orar. Monitorear. Y claro, porque ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí. Ahí no podemos hacer nada. Es parte del cambio climático. ¿verdad? Exactamente. Y hoy ya creen en el cambio climático porque hay muchos que dicen que eso es parte de la vida. Bueno, todavía hay presidentes en Estados Unidos que no creen, pero lo que sí es normal es la variabilidad, que a veces haga un poco más de calor, otras veces más frío, pero el cambio climático es lo que te hace es hacer más extremo las puntas. Esos eventos. Esos eventos, mucho calor, el mucho frío, la mucha lluvia, la falta de lluvia. Y entonces, lo que teníamos antes, o sea, yo recuerdo los temporales, ¿vea? Cuando yo estaba joven, llovían 10 días, pero suave, parejo, no habían desastres. Ahora el problema es de que cae demasiada concentrada la lluvia. Entonces, que antes lo que caía en 10 días te puede caer ahora en 1 hora. O lo que caía en un año, pues te caiga en 10 días. Eso no es normal. Y obviamente, en un territorio vulnerable, pues nos causa desastres. La tragedia más reciente que te acordás, compañero, la de... La Enejapa. Sí, sí. perdón, la más antigua, perdón. La Enejapa de los Angelitos, Sí, los decís Angelitos, tú. Los Angelitos, Ajá. la más que yo me acuerdo es la de Montebello. Esa, la de septiembre 1982, creo que fue, Luis. No, es que Luis Que está yo muy me bicho. acuerde fue Está la muy de- bicho. Sí, Montebello. Montebello, que fue de por ahí. Ajá, Pinares de Suiza. Y que la de Montebello Perdón, fue que las con colinas. las colinas. Las colinas. La de Montebello que se vino en la parte del volcán de San Salvador. Sí, ahí fue un lahar, pero lo que no recuerdo si fue una tormenta tropical o si fueron solo lluvias. Porque yo en Montebello sí recuerdo que he escuchado o he leído los reportes de que hubo por el tema de construcción y el tema de tala y la lluvia generó ese derrumbe. Históricamente el primer evento extremo que se tiene registrado acá fue el FIFI,
que fue en el 74, 74, Ajá. es cierto, tenés Y que ahí razón. también te causó afectación. Sí, que fue intenso en Honduras, ¿verdad? Y a nosotros nos llegó la cola, igual que el Mitch. Ajá, en el 98, que hay que decirlo que el Mitch fue un antes y un después en el tema de gestión de riesgo, porque antes todavía que en El Salvador era mucho esta lógica de atención del desastre después, ¿verdad? Con el tema del COEN, no sé si se recuerdan el COEN, el Comité de Emergencia Nacional. Entonces era, ya pasó el huracán, vamos a sacar a los muertos, vamos a ver en qué. Pero del Mitch para acá ya se empezó a analizar el tema de cómo respondemos en el momento, cómo La habilitamos famosa albergues. resiliencia. Ahí empezó a ponerse de moda la palabra resiliencia. Sí, que es la medida que las comunidades resisten al impacto de un fenómeno. La Pues, respuesta, ¿verdad? ahí. La respuesta para salir adelante. Aquí estoy leyendo Colonia Montebello, el 19 de septiembre de 1982. El deslave comenzó en el volcán de San Salvador, en el Picacho, y el deslizamiento ocurrió debido a que en la zona del Picacho se encontraba un tanque de agua, el cual debido a las lluvias de más de 4 días explotó, causando un deslave de más de 300.000 metros cúbicos de tierra que soterraron la colonia Montebello. O sea, una Desastroso. cisterna de agua que se vino, ¿verdad? Sí. 1982. 82. ¿Qué labor estará realizando la UNES una vez salga el sol, después de esta tormenta Bueno. o estas tormentas? Primero hacer la evaluación de daños y el análisis de necesidades de las comunidades con las que trabajamos, es decir, la afectación en el tema de infraestructura, el tema de salud, el tema de vivienda, cómo les ha afectado el fenómeno, y después el tema de qué necesidades, que hay necesidades diferenciadas partiendo de las comunidades, de la edad, ¿Y esas necesidades a quién se las trasladas? pues a cooperación para poder apoyar a las comunidades. Es decir, bueno, también esto en algún momento se articula con Protección Civil, se le puede brindar los datos nosotros tenemos, digamos, vinculación con estos comités municipales y departamentales en el territorio. Esta información que saquemos también se comparte con las autoridades, pero desde UNES buscamos algún apoyo de Cooperación países, internacional. países amigos para poder apoyar a estas comunidades que han sido afectadas. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Gracias, Luis. Gracias, Luis, por este vistazo, digamos, panorama que tienes del recorrido por buena parte del país. Ya decías, al momento el 89% del territorio está afectado e impacta el 95% de la población. Es correcto. Bueno, O sea, todos. sí. Todos prácticamente, Sí. Luis, ¿verdad? Bueno. Como de nuevo, todos somos afectados de manera De común, una- pero diferenciada. Diferenciada. Ok. Hey, te vamos a hacer entrega como una muestra de agradecimiento de una bolsa de Cherito Café, Gracias. que cuando llueve, pues un buen café caliente, qué bien cae. Cómo cae de bien, ¿verdad? Y este es un café 100% salvadoreño. Aquí promovemos también consumir local, Luis. Es una edición especial de Cherito Café que se llama Torogos Dev. Torogos Dev es un proyecto de tecnología que está siendo realizado por un grupo de jóvenes y entonces Cherito Café tuvo a bien hacer esta edición especial para recaudar fondos para apoyar este proyecto de desarrollo en tecnología. Perfecto, muchas gracias. Y gracias por la invitación, siempre es un gusto poder compartir y acompañarlos. Pueden comprar Cherito Café, en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo o pedirlo a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter, cheritocafé.sb. Y gracias a Dios, compañero, aquí hay alimento. San Martín tiene el pastel perfecto para celebrar a papá. Consiéntelo con el pastel hecho con Oreo, cubierto y relleno de frosting de queso crema, con una receta única de San Martín. Pídelo al 2215-1515 o búscalo en tu San Martín preferido. Bueno, ahí tiene todavía las opciones para papá, los que no pudimos celebrar el fin de semana pasado, que vamos a celebrar este fin de semana, ahí tenemos la opción de San Martín. Y los desayunos vinieron gracias a Línea Rosa, un servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Si tiene necesidad de salir y necesita transportarse, entonces la opción puede ser Línea Rosa. Programe sus viajes en el WhatsApp 62004491 o a través de Línea Rosa App. Muy bien, nosotros tenemos que hacer pausa comercial, pero antes le invitamos a que conozca lo siguiente, si usted no escuchó nuestra entrevista el día de hoy con el representante de UNES. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños.
Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.